La ironía típicamente se usa como una burla o para decir lo contrario de lo que se piensa, pero muchas veces se usa con la intención de herir a otros. Hay un evento donde la ironía destaca una verdad sorprendente y es en la cruz del Calvario, donde la gloria de Dios fue revelada de una manera gloriosa. Sujel, qué buen tema vamos a tratar hoy acerca de la gloria de Dios revelada irónicamente en la cruz. Mira, yo siempre he pensado, Eduardo, que cualquier pasaje de las Escrituras te sobrepasa como predicador. Pero predicar acerca de la pasión de Cristo, hay que ser tan reverente a la hora de tú entrar en ese terreno. Aparte de que tú tienes que tener un corazón para hablar acerca de ese tema, porque aquí no estamos simplemente analizando una historia, aquí estamos analizando ese momento en que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para salvar a pecadores como tú y como yo. Y cuando uno piensa en los sufrimientos de Cristo, la idea no es que Cristo te dé pena. El propósito de este programa no es que Jesús nos dé pena. Es que podamos glorificarle como Él debe ser glorificado, pero agradecerle como Él debe ser agradecido por todo lo que hizo por amor a nosotros. Yo te diría que lo veamos en su justa dimensión como el Dios que se encarnó y vino a morir por nosotros en una cruz. Amén. Sujel, cuando tú trataste el tema de la gloria de Dios revelada irónicamente en la cruz, y utilizaste el texto de Mateo 27 en adelante, destacaste 4 ironías que las personas utilizaron allí, que lo que hacen es que glorifican a Dios en todas las cosas que ellos dijeron, en todas esas burlas. Y a mí me gustaría que hoy tratáramos ese tema, ya que estamos en la Semana Santa y más Viernes Santo. Sí, usualmente la gente escucha mucho en Semana Santa hablar de las 7 palabras o de la crucifixión en sí misma, lo cual es correcto, pero en este caso vamos a hacer algo diferente y no es original. Yo hace años estaba leyendo un libro de Donald Carson y es en ese libro donde hay un capítulo que me llamó tanto la atención que quise predicar acerca de la manera como él presenta la crucifixión, que es viendo la ironía que está detrás de las cosas que le dijeron a Cristo en tono de burla, pero que encerraban grandes verdades. Por ejemplo, ¿tú recuerdas cómo al Señor Jesucristo los soldados en el patio de Caifás, cuando llevan a donde Pilato, lo desnudan de su ropa y le ponen una capa color púrpura, simbolizando un manto como si fuera un rey, le ponen una caña en la mano y lo coronan de espinas y le hacen reverencia diciendo salve rey de los judíos? Bueno, la ironía está en esto. Aquel de quien se burlaron como rey era precisamente el rey de los reyes y el señor de los señores. Así es. Así que ellos estaban aquí haciéndole mofa a Jesús, burlándose de Jesús y diciendo, pero mira este rey. Y sí, estaban delante del Rey del universo. Dice en el Evangelio de Mateo, en los versículos 27 al 31, que es el texto, ¿verdad?, donde se narra toda esta escena tan sensible. Dice que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Y ahí sigue diciendo lo que yo te comentaba, pero dice que le escarnecían, o sea, burlándose, diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¡Wow! ¡Qué escena! O sea, aquí tenemos las criaturas delante de su creador, que es el rey del universo, burlándose ellos del rey, diciendo, y tú no dices que eres rey. Sí, precisamente ahí es que está el punto. Él era el rey de Israel, él es el rey del universo. El rey que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, Sujel. ¿Cómo comienza el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo? Comienza diciendo,
Este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Esa es la primera declaración del Evangelio de Mateo. Entonces imagínate para un lector que está leyendo el Evangelio como un libro completo, no por parte, y dice, ven acá, pero aquí este libro comienza precisamente diciendo que este Jesús del que se están burlando aquí es el hijo de David. A David se le prometió un hijo, un descendiente, que se iba a sentar sobre su trono. Así es. Eso es el capítulo 1, pero llegamos al capítulo 2 y ¿con qué nos topamos? Con los reyes que vienen de Persia probablemente y se acercan al palacio del rey Herodes y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Otra vez, el énfasis en el rey. Luego llegamos al Sermón del Monte y ahí vemos a Cristo como rey diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está el rey ofreciendo el reino a cierto grupo de personas, pero lo importante es cómo Mateo va diciéndote una y otra vez, este es el rey, este es el rey, este es el rey. Y llegamos al Mateo 27 y ahí vemos a un grupo de criaturas burlándose del rey que pretendía, según ellos, ser rey. Así que detrás de esa ironía hay una gran verdad. Sí, Cristo era el rey. Y en esa semana lo habían aclamado como rey, Sugel, en su entrada triunfal a Jerusalén. Pero esa misma fue la multitud que después dio a gritos, que pidió a gritos, crucifícale. 4 días después ya, así que cuando decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el rey, el hijo de David que viene, dice en el Evangelio de Mateo. Hosana, sálvanos. Lo que pasa es que ellos querían otro tipo de salvación. Querían que fueran librados del yugo de los romanos y que hubiera otras condiciones para ellos. Lo que nos lleva a la segunda ironía. Y es que en un momento dado, ellos se burlan de Jesús diciendo, pero tú no decías que tú tenías poder para reedificar el templo en 3 días y volverlo a levantar. Sálvate a ti mismo. O sea, aquel que fue crucificado en total debilidad era en realidad el Todopoderoso. Déjame leerte el texto. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, porque Cristo no podía. O sea, él estaba en total debilidad, en su humanidad. Cristo había perdido tanta sangre y había sido tan masacrado la noche anterior que él no tenía fuerzas para llevar el madero. Y tienen que buscar a Simón de Cirene. Luego le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Esto, Eduardo, era un anestésico. Y Jesús no se lo quiso beber. Porque él tenía que realmente sufrir lo que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados. Así que Jesús va sin anestesia a la cruz del Calvario. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y dice finalmente que le decían en tono de burla, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces, la ironía está en esto. Ellos están burlando de la debilidad de Jesús, pero no se dan cuenta que Él era realmente el Todopoderoso. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Lo vieron un hombre en ese momento hecho un guiñapo, como tú dices, ¿verdad? De todas las torturas, todos los golpes que le habían dado. Era una masa sanguinolenta, como dicen, luego de esos azotes y todas esas cosas que le hacían Sugel. Ahora, el odio del hombre se reflejó de una manera sin embargo, increíble. Mira la ironía, ¿en qué lugar del Evangelio aparece Jesús diciendo, si ustedes destruyen este templo, destruyanlo, yo lo voy a levantar en 3 días? En Juan capítulo 2. Y Juan aclara que después que Cristo murió y resucitó, ellos entendieron que Él no se estaba refiriendo a ese edificio, sino al templo de su cuerpo. Sino al templo de su cuerpo. Mira la ironía. Ven acá, tú dices que que si nosotros derribamos este edificio, tú en 3 días lo vuelves a levantar, entonces sálvate a ti mismo.
La ironía está en el hecho de que como él hablaba del templo de su cuerpo, él estaba cumpliendo precisamente lo que él acaba de decir. Yo tengo que morir en debilidad. Este cuerpo, este templo tiene que ser destruido. Y yo entonces lo voy a levantar al tercer día cuando resucite de los muertos. Así que ellos quieren burlarse de Jesús, pero al burlarse están diciendo una de las verdades teológicas más importantes de los evangelios. Nosotros no hubiésemos podido ser salvos a menos que la segunda persona de la Trinidad hubiera muerto en debilidad. ¿Tú has pensado cómo esos soldados que se burlaron del Señor, esos que se burlaron de su cuerpo, de la destrucción del templo, cómo reaccionaron cuando supieron acerca de la resurrección? Bueno, de hecho, yo supongo que algunos de ellos se convirtieron al Señor. Puede ser. Y a mí me gustaría hacer una pausa sobre una especulación, sí, pero puede ser. Sí, porque ¿verdad? Hay salvación para todo aquel que cree. Lo maravillosa que es la gracia del Señor. Aquellos que lo golpearon, aquellos que lo latigaron, aquellos que se burlaron en este sentido, aquellos que le dieron a beber, sí. Sugel, hay salvación para todo. Eso es algo para mí conmovedor, algo que me deja sin palabras. ¿Tú me entiendes? La gracia de Dios, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que le hicimos, a pesar de que éramos sus enemigos, a pesar de que lo odiábamos, Él nos da vida eterna. Mire, Eduardo, tú sabes que recientemente mi esposa pasó por una cirugía de cierta envergadura. Fue una cirugía de la columna y ya nosotros nos habían advertido que era una cirugía dolorosa, sobre todo al principio. Y ciertamente la primera noche fue de mucho, mucho dolor. Y yo pensaba, mirando a mi esposa pasando por ese sufrimiento, que ningún calmante podía ayudarla realmente, que Jesucristo asumió ese dolor en la cruz voluntariamente. O sea, obviamente si hubiera sido por mi esposa, ella no hubiera escogido tener 4 vértebras fracturadas en la columna. Encima de eso se volvió a caer y se rompió 3 costillas. O sea, no fue que ella quiso. Es un dolor que ella no escogió. Y yo la vi en el hospital sufriendo a ese nivel y pensando, wow, o sea, ella no lo escogió ese sufrimiento. Pero Jesucristo escogió un sufrimiento infinitamente mayor, porque encima de la cruz estaba el hecho de ese momento cuando el Padre desata toda su ira sobre él, castigando tu pecado y el mío, nuestros pecados. Así que ese que murió en debilidad, en realidad era el Todopoderoso, que voluntariamente había decidido dar su vida por sus enemigos, para salvarlo de sus pecados y hacerlos suyos. Por eso usted decía al principio, Eduardo, ¿cómo uno habla de este tema en una manera objetiva, fría? O sea, tú puedes hacer una exégesis cuidadosa de esos textos bíblicos, pero es que esto va más allá que la exégesis. Yo le pido al Señor de verdad que no me permita nunca leer el relato de la pasión de Cristo con un corazón frío. Es así, Sugel, y se celebra ahora Viernes Santo, en Semana Santa, esa pasión, y la celebramos ¿cómo? Francachela, la gente se va de vacaciones, lo cual no es malo, que si tú quieres irte de vacaciones, vete de vacaciones, pero lo terrible es que hay un desenfreno pecaminoso usualmente en la Semana Santa, en aquellos que no conocen al Señor. Y en ese desenfreno pecaminoso no se piensa para nada en el sacrificio del Señor, sino se piensa, como tú dices, en los días de vacaciones en los cuales vamos a disfrutar. Entonces, fíjate, ya llevamos 2 ironías. Aquel de quien se burlaron como rey era Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel de quien se burlaron en su debilidad era el Todopoderoso. Aquel que vino a salvar a otros no pudo salvarse a sí mismo. Esa es una de las ironías más sorprendentes de este pasaje. Escucha solamente los versículos 41-42. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar.
Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Sabes qué, Eduardo? Ellos tenían toda la razón si Jesús no se podía salvar a sí mismo. No podía, no es que no tenía la capacidad, no era que no tuviera el poder, es que no podía porque ese era el plan. Si en ese momento Jesús hubiera decidido salvarse a sí mismo, nos estaba condenando a todos nosotros a morir en nuestros pecados. Jesús tenía que escoger entre salvarse a sí mismo o salvarnos a nosotros. Pero no podían ser las dos cosas al mismo tiempo. Porque para poder salvarnos a nosotros, alguien tenía que pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y ese alguien no podía ser otro que el mismo Dios, porque era una deuda infinita. Es así, tenía que ser un hombre, alguien de la raza humana que pagara por el pecado, por esa ofensa infinita a Dios, y tenía que ser Dios, que diera una satisfacción plena a Dios porque había vivido esa vida de obediencia plena delante de Dios. De hecho, déjame otra especulación aquí. Tú sabes que en la crucifixión habían dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha, y uno de ellos se convierte al final. Los dos, dice en el Evangelio de Mateo, se estaban burlando de Jesús al principio de la crucifixión. Pero Lucas señala que uno de ellos se convirtió. Y aquí viene la especulación. ¿Cómo fue que este hombre llegó a la convicción de que Jesucristo era el Salvador del mundo, era el Rey de Israel, a tal punto que los dos clavados en una cruz le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Probablemente el Espíritu Santo usó estas burlas, usó estas verdades dichas en una forma irónica para impactar su corazón con las verdades del Evangelio, y trajo este malhechor a los pies de Cristo, que estaba crucificado igual que él. Y él está diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres rey. Y yo creo que tú tienes un reino. Y yo te estoy pidiendo que cuando tú resucites, porque obviamente están muriendo en una cruz, de alguna manera yo sé que tú vas a reinar. Por favor, cuando eso suceda, cuando tú te sientes en tu trono, acuérdate de mí. ¿Qué acto de fe? De hecho, yo personalmente pienso que en toda la Biblia tú puedes citar a Abraham como el padre de la fe, pero yo no creo que haya un acto de fe más grande que el del ladrón en la cruz. Sí, porque lo que él tenía frente a sí era un hombre completamente desfigurado, de la cual las personas se estaban burlando. Y tú sabes que uno tiende a identificarse generalmente con los vencedores, no con aquellos que aparentan, entre comillas, derrotados. Y ahí había un hombre derrotado. Bueno, vamos a decirlo de esta manera. En ese momento Cristo parecía cualquier cosa menos un rey y menos el salvador del mundo. Sin embargo, él era el rey y era el salvador del mundo. Y este hombre, viéndolo en su peor momento, porque ya nosotros sabemos que Jesús resucitó, que ascendió a los cielos, que está sentado a la diestra del Padre, que reina ahora mismo en los cielos sobre los suyos y gobernando el universo. Eso es lo que nosotros sabemos ahora. Pero el ladrón en la cruz no sabía todo eso. Ahora, el punto está en la ironía otra vez. Tú que salvaste a otros, sálvate a ti mismo. No, tú no puedes salvarte a ti mismo, porque si te salvas a ti mismo, nos dejas a nosotros en nuestros pecados. Como tú dijiste, tú podías salvarte a ti mismo, pero el plan era que tú sufrieras la cruz en obediencia al Padre para salvarnos a nosotros. Amén. Y no hiciste uso de esa potestad que tú tenías por amor a nosotros. Sí, y eso debe llevarnos a reflexionar en el amor de Dios por nosotros. ¿Tú te acuerdas cuando fueron a arrestar a Jesús, que Pedro sacó la espada y atacó al siervo del sumo sacerdote llamado Malco? No fue que me equivoqué, es que se llama Malco, no Marcos. Sí. Le corta la oreja y Cristo le dice, Pedro, ¿tú crees que yo no tengo potestad de pedirle al Padre que me mande legiones de ángeles para venir a rescatarme? Es que ese es el plan. La cruz no era el plan B de Dios. Era el plan los judíos negaron al Mesías, ahora tenemos que buscar un plan. No. La cruz siempre fue el plan A. Que él fuera rechazado, que llegara a la cruz en debilidad, que muriera, para que luego resucitara para nuestra justificación, como dice Pablo en Romanos capítulo 4. La cuarta ironía que nosotros vemos en el pasaje es que aquel que clamó en su agonía y desolación,
hasta el último momento de su existencia confiaba en el Señor. Fíjate que dice en el capítulo 27, otra vez, versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, diciéndole, pero ven acá, y tú no confiaste en Dios, ¿y dónde está el Padre ahora que no viene a rescatarte? Es que no lamentablemente, gloriosamente, esa es la palabra. Es que ese era el plan, que el Padre dejara que su Hijo exhalara hasta su último suspiro en la cruz, que sufriera el infierno que nosotros debimos haber sufrido por causa de nuestros pecados, para que ahora en el Evangelio el Padre pueda ofrecernos perdón y vida eterna en Cristo solo por gracia, gratis, y solo por medio de la fe. Gratis, no porque sea barata la salvación, sino porque viendo el ya costo de esto. alguien pagó el precio. ¿Y qué precio? Sujel, sin analgésico, como tú dijiste en ese momento, sin verdad, el vinagre con hiel y sin llamar a legiones de ángeles. El Padre abandonó a Cristo en la cruz, en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina, y dice que en ese momento las tinieblas cubren la tierra. Fue un momento sorprendente. Fue la primera vez en su naturaleza humana que Jesús, el que se encarnó de la Virgen María, ese Jesús siempre había estado en una perfecta, íntima, deleitosa comunión con su Padre. Y es en ese momento, cuando la ira del Padre está recayendo sobre él por causa de nuestros pecados, cuando él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo sabe, vamos a ponerlo de esta manera, Cristo quería que nosotros supiéramos que él fue desamparado en la cruz para que nosotros hoy, los creyentes, no sufriéramos el desamparo de Dios por causa de nuestros pecados. Y por eso grita audiblemente. Sujel, el ver todo esto, la burla de las personas y cómo Cristo soportó todo esto y cómo fue glorificado, ¿a dónde, a qué debe llevarnos? ¿Qué nos enseña para nosotros meditar un día como hoy? Bueno, mira, si tú que me estás mirando eres creyente, dice Pablo en 2 Corintios 5, 14, el amor de Cristo nos constriñe. Y esa palabra lo que significa es nos presiona, nos apremia. Pensando esto, y esa palabra pensando también es interesante porque es una palabra que en realidad significa juzgando o considerando esto. Nosotros debemos meditar en esta verdad, de juzgarla, considerarla. Juzgando esto, considerando esto, que si uno murió por todos los creyentes, si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando yo leo el relato de la crucifixión, de la pasión de Cristo en los evangelios, yo debo pensar, como tú decías, wow, qué amor ha tenido Dios por mí. Ahora, ¿qué impacto debe tener en mí el hecho de saber que Dios me ama de esa manera? Bueno, que yo debo entregarme por entero a Él. Y debo entender, Sujel, que yo soy uno de esos que vivo para mí mismo, separado de Dios, queriendo seguir mis propios caminos. Bueno, esa es la otra parte de la exhortación. Si tú no eres creyente, si tú nunca te has arrepentido de tus pecados y has venido confiando únicamente en Cristo para el perdón, para tu salvación, fíjate otra vez lo que el texto dice. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí. Pablo está presuponiendo que todo el mundo vive para sí mismo. Si nosotros hubiéramos sido de esos guardias que se burlaron de él, de aquellos que se burlaron en la cruz, de los ladrones que estaban allí. Entonces, Pablo está diciendo, si tú eres creyente, ya no sigas viviendo para ti, porque tú fuiste comprado, y comprado por causa del amor de Dios. Pero si tú no eres creyente, tú sigues viviendo para ti. Tú eres el centro de tu historia. Tú vives para tu gloria, tú vives para tu voluntad, tú vives para hacer lo que tú quieras. Y el llamado del Evangelio es arrepentirte de esa vida centrada en ti misma, en ti mismo, arrepentirte de tus pecados, de todas las veces que tú has violado la ley de Dios y venir a Cristo en arrepentimiento y fe.
diciendo, Señor, de verdad perdóname por toda una vida vivida de espaldas a ti. Perdóname por todas las veces que yo te he ofendido con mis pecados. Y yo quiero ahora acogerme a tu gracia y a tu misericordia en Cristo para recibir por la fe tu perdón. Si tú no eres creyente, yo te invito a que en este día, un programa como este, no te entre por un oído y te salga por el otro, porque este es el día aceptable, este es el día de la salvación. Eduardo, una de las cosas más engañosas que tiene el hombre es pensar que mañana va a ser lo que debió haber hecho ya. Y tú no sabes si tendrás un mañana. Tú no sabes si tendrás un mañana. Hoy es el día aceptable para entregar tu vida a aquel que murió y resucitó por ti. Fíjate, sufrió en la cruz, murió, pero resucitó. El Padre aprobó esa obra que Él realizó en la cruz del Calvario y ahora está sentado a la diestra de Dios. Él murió por pecadores, como tú, como yo, como Eduardo. Óyeme, yo no sé el estilo de vida que tú estés viviendo en este momento, pero ni Eduardo ni yo somos mejores que tú. Lo único que somos nosotros dos es pecadores salvados por la gracia de Dios en Cristo, cuyas deudas fueron perdonadas cuando ese Mesías, ese Rey, ese Salvador murió en debilidad. Sin embargo, Eduardo resucitó en poder al tercer día. Amén, amén. Y hoy es un buen día para meditar, para reflexionar en esa gloria que fue revelada irónicamente en la cruz. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.